quiero ir al tema sin antes agradecer la invitación de la doctora Hernández, ¿no? Ella es la que hizo la convocatoria. Y para mí es un gusto estar con ustedes porque yo soy de la casa, mi alma mater es la Villarreal, así que muy gustoso de retornar a mi alma mater. Entonces, el tema que se me ha asignado es micosis. Específicamente, micosis en general no. Yo he optado por hacer una pequeña introducción como para que ustedes tengan un background mucho más amplio al momento de entender algunos conceptos básicos cuando lleguemos a la parte de los hongos per se, ¿no? Entonces es necesario que ustedes manejen algunos conceptos básicos, ¿ya? Y esa es la finalidad de esta pequeña introducción que les he hecho. Entonces primero vamos a empezar con una introducción corta sobre micosis en general, pasando por todos los tipos de micosis, desde las superficiales hasta las oportunistas. Y posteriormente haremos el tema ya propiamente, que es, si mal no recuerdo, micosis superficiales y cutáneas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Doctor. Muy bien. Entonces vamos a ver, me permiten un rato. Muy bien. Empezamos entonces. Micosis. ¿Qué cosas son las micosis? Bueno, las micosis son unas entidades clínicas ocasionadas por la infección de un hongo. ¿Qué cosa es un hongo? A ver, un momentito, que acá están que me... Bueno, ¿qué cosa es un hongo? Un hongo es un microorganismo, puede ser unicelular o multicelular, que tiene la siguiente característica. Se suele alimentar de materiales en descomposición. Ya, esa es su característica esencial. Por tanto, es heterótrofo. Lo que lo diferencia de su contrapartida, los autótrofos, que son microorganismos u organismos en general que son capaces de elaborar su propio alimento, sus propias moléculas complejas. En el caso de la micosis, no. Este es un microorganismo que necesita asimilar sustancias del entorno para poder sobrevivir, ¿ya? Ese es el concepto de heterótrofo. Entonces, la micosis son producidas por hongos y estos hongos son organismos que sobreviven en base a sustratos de descomposición y que necesitan asimilarlos del entorno, ¿ya? Sin embargo, esta adaptación al entorno, esta interacción al entorno, le puede colocar en varios escenarios distintos. Por ejemplo, puede ser un saprofito. En el caso requiera únicamente la necesidad de alimentarse de desechos o de sustancias en descomposición, ¿ya? Esa es la definición de saprofito. Puede ser un simbionte, un heterótrofo simbionte. Simbionte alude al hecho que existe un miembro que, entre comillas, parasita a otro, pero ambos salen beneficiados de esa relación. Esa es una relación simbiótica, ¿ya? Ambos microorganismos salen beneficiados de esa relación. Esa es una relación simbiótica. En el caso de los comensales, solamente el comensal sale beneficiado debido a que se nutre de los desechos del hospedero, pero el hospedero no recibe ningún daño. Todo lo contrario lo ocurre con los parásitos, sobre todo los patógenos, ¿no? Aquí sí hay una relación ominosa, sobre todo para el hospedero. Aquí el microorganismo sí logra afectar al hospedero, ¿no? Durante su alimentación. Entonces, estas cuatro características, ¿ya? Estos cuatro escenarios los encontramos en los hongos, que son organismos heterótrofos que pueden guardar cualquiera de estas características. Pueden ser saprofitos, simbiontes, comensales y parásitos. En el cuerpo humano la mayoría son comensales. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, la Malassezia furfur, en el caso de la pitiriasis versicolor. Este es un comensal normalmente de las superficies grasosas de la cara, ¿ya?
y no se encuentran ni en el suelo, ni tampoco se encuentran en los animales. Por tanto, es privativo del hombre. Y aparentemente habría ahí una relación de contagio. Eso lo vamos a tratar más adelante cuando veamos micosis superficiales. Entonces, saprofitos, simbiontes, comensales y parásitos. Muy bien. Pero, ¿qué cosa es un hongo? Analicémoslo a nivel de la célula que lo compone. ¿Qué cosa es un hongo? Bueno, un hongo es una estructura, para comenzar, una célula eucarionte, ¿no? Eucarionte en la medida en que tiene sus organelas bien definidas y además tiene una membrana nuclear. ¿Ya? Esa es la característica. Lo que lo diferencia, por ejemplo, de los procariontes, ¿no? Donde no hay una membrana nuclear visible. Aquí sí hay una membrana nuclear visible, existen organelas, una membrana celular compuesta sobre todo por ergosterol, ¿ya? También diferencia con respecto al resto de células eucariontes, donde en vez de ergosterol utilizan colesterol. ¿Y cuál es la finalidad del colesterol en el caso de las células eucariontes animales, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre el ergosterol a nivel de los hongos o el fitoesterol a nivel de las plantas? Bueno, estos son grasas que permiten fluidez y van a permitir también un intercambio adecuado de sustancias en la membrana. Esa es la finalidad de estas grasas a nivel de la membrana citoplasmática. Entonces, en el caso del hongo, no va a tener colesterol, sino va a tener ergosterol. Como les dije, esto asegura la permeabilidad y asegura también la fluidez de la membrana. Pero también tiene otra característica, una pared celular rígida, compuesta sobre todo por carbohidratos del tipo quitina, del tipo glucosamina, del tipo glucanos, que vamos a ver ahora que es un importante factor de virulencia, los glucanos, los alfa y los beta glucanos. Vamos a verlo más adelante, no se preocupen, esto simplemente es una exposición introductoria. Entonces la membrana celular, hacia arriba, rodeándola, la pared celular, compuesta sobre todo por carbohidratos, ¿ya? De tipo glucanos, del tipo quitina y del tipo glucosaminas, ¿ya? Esto le va a dotar o le va a conferir de rigidez a la célula. Vamos a hablar algo de organización genómica para que ustedes se den cuenta cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una bacteria, cómo ha ido evolucionando esta una levadura. Nos encontramos con un animal menor como la drosófila, que es un mosquito, el mosco de la fruta. Y por último tenemos al máximo exponente de la evolución, que es el hombre. Fíjense las diferencias en la organización genómica. En el caso de la bacteria, sus genes están asociados en operones, que son conjunto de genes que están asociados a una función en particular. ¿Ya? No voy a ahondar en esto porque no es el tema, simplemente es una visión general de la organización genómica, pero en las bacterias están organizadas sus genes en operones. Y esos genes, esta organización de genes, son genes que tienen una función similar. ¿Ya? Como se dan cuenta, no hay intrones, ¿no? Y tampoco hay muchos espacios que no tienen una función codificante. Eso es importante. Cosa que sí lo tiene la organización genómica del hombre. Fíjense, hay espacios no codificantes importantes, además de una gran cantidad de intrones. Las levaduras casi ostentan la misma organización genómica de la bacteria. Ya en el mosco se ve ya una aparición de algunos intrones, ¿no? Conforme se dan cuenta ustedes, conforme va evolucionando, aumenta la presencia de intrones y también aumenta la longitud de estas secuencias no codificantes. Esto me habla de evolución. Esto es un tema aparte, esto simplemente, como les digo, es una introducción, pero dense cuenta cómo cuanto más evolucionado es un organismo, existen más secuencias no codificantes, además de intrones. Los intrones en general sirven para lo que se conoce como el empalme o splicing alternativo, y esto da mayor cantidad de isoformas, o sea, proteínas de secuencia similar, pero con funciones distintas, ¿ya? Y estas secuencias no codificantes aparentemente tendrían que ver con la meiosis, es decir, la reproducción sexual dependiente de meiosis es la responsable de las duplicaciones de algunos genes y esto provocaría alargamiento del genoma y secuencias no codificantes. Esto es un tema un poco denso y lo explicaría
en clases posteriores, simplemente para que se den cuenta de la diferencia entre la organización genómica. Levaduras, casi la misma organización de una bacteria. No hay intrones, sus secuencias codificantes son muy pequeñas, muy discretas, a diferencia de los animales un poco más desarrollados. Fíjense aquí, los hongos tienen varias formas. Eso va a depender, en algunos casos, del lugar donde está, de la temperatura a la que está sometida, como el caso de los hongos dimórficos, ¿ya? Las micosis endémicas también le dicen, o micosis sistémicas, como las paracoccidioides, las coccidioides, ¿no? Que pueden tener o tienen la capacidad de adoptar diferentes formas en base a la temperatura del entorno. Si están en temperaturas bajas, adquieren una forma micelial o hifa. Fíjense. Hifas son estructuras alargadas que pueden ser cenocíticas, es decir, varias células en una sola hifa. No hay presencia de tabiques. Aquí tenemos una hifa tabicada y hay septos evidentes, ¿no? Y en el cuarto lugar tenemos a las pseudohifas, fíjense, que son células que están gemando, ¿ya? Que están naciendo de una célula progenitora, pero que se van elongando y dan la apariencia de una hifa, pero no es una hifa real, por eso se le conoce como pseudohifas. Y aquí a los costados vemos las blastoconidias, ¿no? Esto es lo característico de la cándida. Entonces tenemos la forma esferular o levaduriforme, que es una célula única, que generalmente se reproduce por gemación o por fisión binaria. Y tenemos la forma hifa, ¿ya? En la que podemos tener varias células sin tabiques, con tabiques, y una pseudohifa que no viene a ser más que simplemente una célula hija en gemación que se ha elongado. Ahora, existen algunos procesos que me va a permitir la reproducción. A este proceso de gemación se le llama proceso blástico, mientras que al proceso de replicación de la hifa se le llama proceso tálico. Entonces, acá ya hay dos conceptos importantes. Proceso blástico y proceso tálico. ¿Cómo se reproducen las levaduras? A través de un proceso blástico. Entonces, ¿cómo se llamará su conidio, su espora o su célula hija o su gema, ¿no? Su yemita? ¿Cómo se llamará? Recibirá el nombre de blastoconidio, ¿no? Blastoconidio es como se le conocen a aquellas yemitas que nacen dependiente de este proceso blástico. ¿Ya? Proceso blástico, blastoconidia. Por ejemplo, las blastoconidias de la Candida albicans. Son unas blastoconidias muy particulares y que nos puede ayudar a diferenciarlo del resto de cándidas no albicans, como de la crucei, ¿no? Que son elongaditas, ¿no? O los otros tipos de cándidas no albicans. Entonces, en resumen, el proceso blástico va a estar condicionado por una levadura, mientras que el proceso tálico estará a nivel de las hifas. ¿Ya? Aquí tenemos algunos conceptos que es importante resaltar. El micelio. El micelio es ese tapete formado por todas las hifas, el conjunto de hifas de un hongo, ese tapiz que se evidencia por la conjunción de todas estas hifas, se va a llamar micelio. Las hifas cenocíticas y tabicadas, ya les dije, va a depender de si hay tabiques o no. Hifas aéreas y vegetativas, si yo hago la siembra a nivel de un medio de cultivo convencional, en un medio de cultivo sólido, hago la siembra de este hongo, me van a salir hifas a nivel del mismo medio sólido, pero también van a salir hifas hacia afuera, proyecciones hacia afuera del medio sólido. Esas proyecciones se les va a llamar proyecciones aéreas. Y proyecciones, lo que queda en el medio sólido se le va a llamar hifas vegetativas. Los conidios, esporas o las células hijas, como le quieran llamar, son producto de la reproducción asexual. ¿Ya? En los hongos encontramos dos tipos de reproducción asexual y reproducción sexual. La que está ganando más terreno debido a su facilidad, acuérdense que
todos los procesos que son más sencillos y que se adaptan más son los que al final van a quedar por selección natural, es la reproducción asexual. Es mucho más sencilla que la reproducción sexual. Por eso es que en muchas de las muestras clínicas obtenidas en el laboratorio, los vamos a encontrar a todos los hongos en su forma asexual, también conocida como anamorfo. Tenemos dos formas, por tanto, hasta ahora. Forma anamorfo, que es la forma asexual. La mayoría de los hongos en laboratorio los encontramos en esta forma, anamorfo. Y el teleomorfo o la forma sexual. Teleomorfo, forma sexual, anamorfo, forma asexual. ¿Qué proceso de división celular acaece en cada uno de estos? Bueno, en el caso de la reproducción sexual hay meiosis, mientras que en el caso de la reproducción asexual es una simple mitosis, o sea, la célula hija es una copia fiel de la célula madre. Esto es más sencillo, por eso es que estas formas anamorfas son las que están predominando, ¿no? A nivel de todas las localizaciones, tanto en el hombre como en el entorno. Ahora, debido a su forma de reproducción, tanto anamorfa como teleomorfa, va a recibir un nombre, ¿no? Si yo les digo Histoplasma capsulatum, todos me van a decir que lo conocen. Es un hongo muy conocido, ¿no? Es un hongo dimórfico, conocidísimo, asociado a grados severos de inmunodepresión. Pero si yo les digo Agelomyces capsulatum, nadie me va a responder. Y es la misma forma, solo que en su forma sexual, ¿ya? O sea, el Histoplasma capsulatum es su forma asexual. Y su forma sexual se llama Agelomyces capsulatum. ¿Se dan cuenta? Cada forma tiene su nombre propio. Y sin embargo, lo que está predominando más es la forma Histoplasma capsulatum, porque, como les digo, en la mayoría de muestras clínicas a nivel de laboratorio, las formas obtenidas son formas asexuales, ¿ya? Por tanto, lo más conocido y lo que más se difunde es el Histoplasma capsulatum. Muy bien. Aquí un poco para ilustrar cómo es una hifa vegetativa y una hifa aérea. Fíjense, abajo esta hifa vendría a ser las veces de una hifa vegetativa, puesto que está en contacto íntimo con el medio sólido, mientras que la aérea vendría a ser esta, una hifa aérea. Esta de aquí, fíjense, es la estructura clásica del género Aspergillus, ¿no? Tendríamos que ver las estructuras más a detalle para diferenciarlo entre especies. Pero eso es el género Aspergillus, de eso no hay duda. Tiene una vesícula, las fiálides, los conidios, que pueden ser uniseriados o biseriados. Entre el conidióforo y la vesícula hay una estructura que se llama estipe, ¿no? Entonces, en base a las características de la estipe, la vesícula, las fiálides, los conidios, nosotros podemos hacer un diagnóstico de género, por la forma general, ¿no? Pero también de especie, ¿no? Por ejemplo, si esta estipe es una estipe lisa, ¿no? Si son uniseriados los conidios, entonces muy probablemente sería un Aspergillus fumigatus, ¿no? Muy probablemente habría que ver otras características, pero así es como se diferencia entre especies, ¿ya? Del género no hay duda, es un Aspergillus, pero hay que diferenciar varias especies, ¿no? Entre el níger, el flavus, en fin. Muy bien. Aquí tenemos 5 taxones de importancia clínica. ¿Qué cosa es un taxón? ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía obedece a algunas leyes morfológicas que me permiten clasificar algunos organismos. En el caso de los hongos, reconocemos 5 taxones distintos de importancia médica. Acuérdense, existen más de 200.000 hongos identificados, varios cientos de miles, ¿ya? Pero solo 200 tienen importancia clínica, o sea, tienen potencial de infectar al ser humano. Lógicamente, este número está en aumento conforme van desarrollándose más las técnicas o el tratamiento para pacientes inmunodeprimidos. Estos están viviendo más y están en sus grados de inmunodepresión
podrían adquirir cualquier tipo de hongo, ¿ya? Cualquier tipo de hongo. En general, los hongos todos tienen potencial patogénico, no por sí mismos, pero sí en circunstancias en las que hay una baja importante de la inmunidad del individuo, ¿ya? Eso es importante. Entonces, tenemos 5 taxones de importancia médica. Como les digo, un taxón obedece algunas leyes morfológicas. Antes la clasificación era netamente morfológica, ¿ya? Sin embargo, conforme fue evolucionando la ciencia, ¿no? Los hallazgos estos de Francis y Crick en el inicio de los 50, el Kary Mullis a nivel de los 80, mediados de los 80 con el lanzamiento de su PCR, eso nos permitió hacer un análisis de ácidos nucleicos, de organización genómica, de ADN, ARN. El mismo James Watson fue el que acuñó el término biología molecular, aludiendo precisamente al hecho del estudio de los ácidos nucleicos. ¿Esto qué nos permitió? Nos permitió ya no tanto prestar atención a la morfología, sino a las homologías en los ácidos nucleicos. Entonces nos hemos dado con muchas sorpresas conforme fue evolucionando la ciencia y conforme se fueron integrando metodologías más exactas para el análisis del genoma. Y nos hemos dado con sorpresas, por ejemplo, que morfológicamente los actinomyces, como la nocardia o el rhinosporidium, son hongos, morfológicamente hablando. Pero si hacemos un análisis de genoma, esto, por ejemplo, el rhinosporidium es más afín u homólogo al reino protista, mientras que la nocardia es más homólogo al reino de las bacterias, ¿no? Entonces, fíjense cómo va cambiando, pese a que nosotros tenemos similitudes morfológicas, estos a nivel de los ácidos nucleicos, a nivel de la organización genómica, tienen homologías con otros reinos, ¿no? Con otros géneros. Entonces, eso es importante considerar, ¿ya? El nanocardia no es ya un hongo, ¿ya? Está considerado como una bacteria. Pero si ustedes ven la morfología de esta bacteria, parecen hifas. Y morfológicamente nos puede llevar a confusión. Fíjense acá en estos 5 taxones de importancia clínica, la mayoría tienen predominantemente una reproducción asexual. Fíjense. Y esto va a convalidar lo que dije al inicio, ¿no? O sea que la evolución está llevando a un predominio de la reproducción asexual en estos casos, porque son más resistentes. La reproducción asexual es más resistente. Ahora, existe también reproducción sexual en los hongos, ojo, no estoy diciendo lo contrario. Las ascoesporas, por ejemplo, en el caso de la piedra negra, vamos a verlo más adelante, es una reproducción sexual, ¿ya? Así que aquí hay de por medio un proceso meiótico. Sin embargo, en la mayoría se ostentan mecanismos asexuales. Como ustedes mismos lo pueden ver acá, la mayoría tienen mecanismos asexuales de reproducción. Sin embargo, pese al gran número de clasificaciones que encontramos nosotros en los hongos, esta es la clasificación que más me gusta para efectos didácticos. Podemos clasificar a los hongos en base a la profundidad de la lesión. Las micosis superficiales, por lo general, son micosis de orden cosméticos, o sea, sus afecciones son estéticas netamente, casi no producen molestias, ¿eh? Es lo que vamos a ver más adelante. Las cutáneas, donde ya hay en profundidad, se gana más y que puede llegar incluso a invadir la capa o el estrato granuloso, pasando por el córneo lúcido, ¿no? Pueden ser subcutáneas, o sea, ya hay invasión de dermis, ¿no? Puede incluso haber invasión de fascias. Las micosis endémicas o sistémicas, como su nombre lo dice, sistémicas porque son inhaladas, las formas de las hifas, los conidios son inhalados, transformados a nivel de los alvéolos, al entrar en contacto con temperaturas de 37 grados, adquieren forma esferular o levaduriforme, ¿ya? Y esto va a permitir una evasión inmune, o sea, una forma esferular o levaduriforme es mucho más grande que una forma conidial.
La forma conidal puede llegar hasta 10 micras, mientras que la forma levaduriforme puede llegar hasta 30 micras. Imagínense, una célula fagocítica que está en el orden de 15 a 20 micras, difícilmente va a poder fagocitarlo uno de 30, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que utilizan estas micosis para evadir la inmunidad innata, ¿no? Y las micosis oportunistas. Aquí cabe resaltar que la gran mayoría de estas micosis son de tipo oportunistas. O sea, un muy pequeño número tienen capacidad patógena primaria. ¿A qué me refiero con esto? Un hongo patógeno primario es aquel hongo que tiene características o factores de virulencia propios que le permiten infectar al hospedero pese a la integridad de su sistema inmune. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y en este grupo encontramos al Blastomyces dermatitidis, al histoplasma, al coccidioides, ¿no? Al paracoccidioides. Estos son hongos que tienen propiamente factores de virulencia que les permiten evadir la fagocitosis, que les permiten producir una ineficiente activación de la inmunidad celular. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Y por tanto tienen ya características o tienen factores de virulencia que les permiten sobrepasar la inmunidad que se supone está íntegra en este hospedero. La gran mayoría, después los restantes, la gran mayoría de hongos, excepto estos pocos, tienen o se les conoce como micosis oportunistas porque solamente van a infectar a pacientes con una inmunidad bastante por debajo de lo normal, ¿no? Sobre todo una inmunidad de tipo celular, ¿ya? Vamos a ver que las micosis están sobre todo controladas a nivel de la inmunidad celular, ¿ya? Sobre todo la respuesta TH1 y TH17. Vamos a verlo más adelante, no se preocupen. Entonces, la mayoría de hongos son oportunistas, tienen poca virulencia, excepto o excepción hecha de estos pocos, ¿no? De las micosis sistémicas, que afortunadamente están constreñidas a algunas regiones geográficas. Patogenia. Aquí va lo que les estaba adelantando. La patogenia va a aludir precisamente a los factores de virulencia. Como les dije, existen algunos hongos, un pequeño número de hongos que son patógenos primarios, como el Blastomyces, coccidioidomicosis, la histoplasma y la paracoccidioidomicosis. Estos tienen dos fases identificables dependiendo de la temperatura a la que está sometido. Por eso les dicen que estos hongos son dimórficos térmicos, porque adquieren dos formas dependiendo de las variaciones de temperatura. Si los encontramos, por ejemplo, en el desierto, en el suelo, va a adquirir una fase saprobia, es decir, se va a alimentar sobre todo de las sustancias en descomposición, ¿no? A nivel del suelo o en otras localizaciones. Esa es la fase saprobia. Pero al momento de venir el hombre e inhalar esos conidios, pasa al alveolo, puede llegar a la circulación general, va a entrar en contacto con una temperatura fisiológica 36, 37 grados por ahí, y esto va a permitir un viraje de conidio hacia esférula o célula levaduriforme. ¿Ya? A eso se le conoce como fase parasitaria. Entonces hay que tener en cuenta que estos hongos tienen esa capacidad, son hongos dimórficos porque atacan primero o adquieren dos morfologías dependiendo de la temperatura a la que están sometidas. ¿Ya? Y acá tenemos algunos de los hongos oportunistas más célebres, ¿no? Como la cándida, el criptococo, el aspergillus. Y de los tres, el criptococo es el que tiene más virulencia. Es decir, tiene algunos mecanismos que pueden llevarlo a infectar pacientes que tienen todavía su sistema inmune indemne. ¿Ya? Mientras que la cándida, el aspergillus, por lo general son hongos de baja virulencia para estados de inmunocompetencia. Entonces aquí, factores de virulencia. Estamos hablando en general de todos los hongos, ¿ah? No estamos profundizando absolutamente nada. Entonces, los factores de virulencia, como les dije, estos conidios a nivel del suelo son inhalados, llegan a los alveolos, adquieren una forma esferular o levaduriforme. Y
Este viraje en la morfología va a permitir una evasión en primer término de la fagocitosis, o sea, una evasión de la inmunidad innata. Pero algunos de estos hongos tienen características privativas que los diferencian del resto. Así que les hace o les confiere características o factores de virulencia propios. Por ejemplo, el Blastomyces dermatitidis, ¿ya? Esta tiene una forma particular de evasión, ahora les voy a explicar bien. Tiene modulación de las interacciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, hemos estudiado ya la pared del hongo, tiene una membrana celular y está protegida por una pared celular rígida, compuesto sobre todo por carbohidratos, ¿ya? Estos carbohidratos pueden ser del tipo glucosamina, puede ser del tipo glucanos, tanto los alfa como los beta, dependiendo del enlace, o puede ser quitina. Aquí los que nos va a interesar son los glucanos, porque los glucanos son el patrón molecular que generalmente son reconocidos por los receptores de patrones moleculares de la inmunidad innata. La inmunidad innata ostenta receptores no tan específicos como la inmunidad adaptativa, pero esos receptores, que son receptores de patrones moleculares, le va a permitir reconocer algunas estructuras groseramente y poder iniciar una respuesta inmune con la producción de citoquinas y preparar el terreno para una respuesta adaptativa, una respuesta inmune adaptativa. ¿Qué es lo que hace el Blastomyces? El Blastomyces va a modular las interacciones. ¿De qué forma? Va a aumentar la concentración de alfa-glucanos, de 1,3 alfa-glucanos, y va a reducir la concentración del beta-glucano. Esto va a permitir algo. Va a permitir el enmascaramiento de un antígeno que es el WI1, que es una glicoproteína de la misma pared. Entonces, al momento de haber un incremento del alfa 1,3 glucano, va a haber un enmascaramiento de esta glucoproteína o glicoproteína de, digamos, 150 kilodaltons. Y como esta proteína es la responsable de iniciar la respuesta inmune, al haber ese enmascaramiento, no va a generar una respuesta inmune eficiente. Por tanto, este tipo de hongos, en base a este mecanismo, va a evadir la respuesta inmune. ¿Ya? Y lo que hace al nivel de los elementos celulares de la inmunidad innata, como los fagocitos, es liberar una cantidad considerable de interleuquina 12 a nivel de los presentadores de antígeno, de los fagocitos, y esto va a generar una polarización, una respuesta TH1, ¿no? Bueno, eso es inmunología. Lo que pasa es que la inmunología no se le puede desligar de la microbiología. Tanto la microbiología como la inmunología van de la mano. Son fenómenos que ocurren simultáneamente. Entonces, aquí vamos a ver, fíjense, este verdecito es lo normal, o sea, una concentración mayor de beta-glucanos, mayor concentración de WI1, esta glicoproteína, y en general este hongo será menos virulento, porque esa alfa-1 o WI1 va a ser reconocida inmediatamente por los elementos celulares de la inmunidad innata, los fagocitos, y esto va a generar una producción a gran escala de factor de necrosis tumoral. Acuérdense cuáles son las interleuquinas asociadas con mayor frecuencia a la inmunidad innata: factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. ¿Ya? Entonces, en este caso va a haber una producción masiva de factor de necrosis tumoral alfa, debido a que existe una gran exposición del WI1, que es una proteína que va a iniciar o va a ser reconocida por estos fagocitos. Pero, ¿qué hace este hongo? Este hongo hábilmente lo que hace es aumentar la concentración de alfa-glucano, lo que va a condicionar un enmascaramiento de este WI1, ¿ya? Lo que va a formar una glicoproteína modificada. Esto no va a ser identificado por estos receptores de inmunidad innata de estos elementos celulares, ¿ya? Y va a provocar una caída considerable del factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa tiene varias funciones. Uno de ellos es el reclutamiento de neutrófilos, ¿no? De monocitos, para que lleguen al lugar de infección y neutralicen a estos hongos. No va a ocurrir eso porque hay un enmascaramiento y hay un mecanismo hábilmente diseñado por estos hongos.
Aquí es un estudio antiguo, casi histórico, del 2001, casi más de 20 años, o por ahí. Sin embargo, ilustra bien a las claras lo que les estoy diciendo. Fíjense, arriba, el cuadradito, este 26199, es la wild type, eso quiere decir es la cepa original. Y fíjense cómo las concentraciones de factor de necrosis tumoral va a bajar. ¿Ah? En el eje X, fíjese, es la concentración de factor de necrosis tumoral y cómo va bajando en la cepa original. ¿Por qué baja? Les dije, por el enmascaramiento que ocurre a nivel de estos hongos del WI1. ¿Ya? Y se hizo el experimento. A ver, ¿qué pasa si yo le quito ese WI1? Bueno, tengo una cepa, le voy a quitar todo el WI1, esta glicoproteína, y vamos a ver cómo responde. Y fíjense, se va, se eleva, se va por las nubes el nivel de factor de necrosis tumoral. Entonces, esto de aquí contradice absolutamente todo lo que hemos venido explicando. Se supone que si yo le quito ese W1I, debería caer significativamente el factor de necrosis tumoral. Entonces, aquí se sugirieron varias hipótesis. Aparentemente, al momento de quitarle el WI1, emergió algún antígeno críptico, ¿ya? Y este antígeno habría producido aumentos de factor de necrosis tumoral. Por tanto, se añadió un nuevo experimento para confirmar lo dicho, y solamente se utilizó WI1 por separado. Y fíjense, lo que está en círculos es estos preparados sin WI1. Fíjense cómo cae significativamente la producción de factor de necrosis tumoral. Entonces, esto ratifica lo dicho. Ratifica que estos tipos de hongos, el Blastomyces dermatitidis, a través de este mecanismo, lo que hace es enmascarar el WI1, evita la activación de la inmunidad innata con la producción de factor de necrosis tumoral, y esto nos va a llevar a una activación deficiente de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Interesante estudio, como les digo, un estudio casi histórico, un estudio antiquísimo, pero fíjense cómo ilustra bien lo dicho. Pasamos a las coccidioides. Coccidioides, dos especies identificadas, el Limitis y el Posadaci. ¿Qué factores de virulencia ostenta este hongo? Bueno, tiene resistencia de los conidios. Sus conidios son resistentes a la fagocitosis. Tiene una respuesta T follicular helper. Lo que antes se le decía, no sé si han escuchado la respuesta TH2, ya eso ha quedado en desuso, es una nomenclatura que debería ya diferirse, porque trae más confusión. Una respuesta TH2 está más asociada a alergias. Entonces debería decirse, al momento de hablar de producción de anticuerpos de gran afinidad, debería decirse respuesta T follicular helper. ¿Ya? Entonces aquí hay una respuesta follicular helper importante. Sin embargo, los anticuerpos producidos no tienen características neutralizantes. ¿Acaso puede aumentar la citotoxicidad? O sea, la unión del anticuerpo mediando la citotoxicidad a través de la activación de los NK, pero no tiene actividad neutralizante propiamente. ¿Ya? Es decir, en estos casos, en las coccidioides, y en general en estos hongos, lo más importante es la activación celular, ¿ya? No tanto la producción de anticuerpos. Entonces, una respuesta sobre todo TH1 o TH17 vigorosa va a provocar la neutralización del virus más que la producción de anticuerpos. Se ha visto que los pacientes que fallecen por estas micosis tienen gran cantidad de anticuerpos, ¿ya? Pero una activación celular muy deficiente. El coccidioides también produce ureasa, ¿ya? Esto le va a permitir, digamos, metabolizar la urea y alcalinizar los medios a través del nitrógeno, ¿no? Y sus productos de la degradación de la urea. Esto va a alcalinizar el medio. Y esto es importante para que pueda sobrellevar ese ambiente hostil de los fagolisosomas. Al momento de ser fagocitado, estos hongos permanecen en el fagolisosoma, que es una estructura hostil, sobre todo por su gran cantidad de ácidos. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, este coccidioides va a atenuar esa producción de ácidos con producción de álcalis a través de su
de su ureasa, ¿no? Entonces va a neutralizar de alguna forma esos ácidos y va a permitir su viabilidad dentro del fagolisosoma. Proteinasas extracelulares también produce proteinasas extracelulares como elastasas o produce enzimas que destruyen, por ejemplo, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, ¿no? Acuérdense, la inmunoglobulina A es una inmunoglobulina, un anticuerpo presente sobre todo a nivel de mucosas, ¿no? En las mucosas adquiere una disposición dimérica, ¿no? Es un dímero a nivel de mucosas, mientras que en torrente sanguíneo puede encontrársele como monómeros. Entonces, estos hongos pueden tener algunas enzimas que destruyen este tipo de anticuerpos. Y hay mimetismo molecular, y sobre todo mimetismo funcional. ¿Qué quiere decir mimetismo molecular? Bueno, que un microorganismo puede tener algún determinante antigénico muy similar a algún antígeno propio del huésped. Ese es mimetismo molecular. O sea, las moléculas son muy similares y puede haber una reacción cruzada. Pero ¿a qué me refiero con mimetismo funcional? Bueno, que estas estructuras pueden tener una disposición tridimensional distinta, una configuración distinta, pero tienen muy parecidas funciones. Como por ejemplo, en el caso del coccidioides simitis, se ha visto que proliferan en ambientes con gran cantidad de progesteronas y estrógenos. Eso quiere decir que en mujeres, sobre todo en embarazadas, las coccidioides, las coccidioidomicosis son de muy mal pronóstico, ¿ya? Porque en estos ambientes estos se encuentran un medio de proliferación, ¿ya? Cosa que no ocurre con las paracoccidioidomicosis. Aquí es al revés. Más bien van a responder al estrógeno y a las progesteronas en forma negativa, o sea, va a disminuir la proliferación. Por tanto, estas infecciones serán más frecuentes en varones, ¿no? Histoplasma, también resistencia a los macrófagos, también hay una modulación del pH, aparentemente por ureasas, pero habrían también otros factores. Y también hay una alteración de la pared, como les digo, como ocurre en el Blastomyces. Aquí el histoplasma también hace uso del aumento de los alfa-glucanos sobre los beta-glucanos para una resistencia intrínseca a la inmunidad, ¿ya? Entonces hay una alteración de la pared, predominio alfa-glucanos. Entonces, ¿qué podemos colegir hasta el momento? Que la proporción alfa-glucanos sobre beta-glucanos, cuando es mayor, esa cepa será mucho más virulenta. La concentración mayor de alfa-glucanos está asociado con peor pronóstico. Paracoccidioides, fíjense, esa morfología es una morfología típica del Paracoccidioides brasilensis. Le dicen el timón de barco por la disposición de las yemitas. También está asociado a hormonas. Como les dije, en este caso tiene un efecto negativo porque los estrógenos y las progesteronas inhiben la proliferación de este hongo, así que esto lo van a encontrar en mayor medida en varones. También va a haber una variación en la composición de la pared, con un aumento predominante de los alfa-glucanos. Y aquí encontramos un antígeno inmunodominante que es la glicoproteína 43. ¿Ya? Es el responsable de la iniciación de la inmunidad, por eso es inmunodominante. Son fragmentos cortos que van a activar la inmunidad. Y también hay una glicoproteína que no le he puesto, que es la GP70, ¿ya? Que está más asociado con activación del T follicular helper, es decir, estaría asociado con la producción de anticuerpos de gran afinidad. Bueno, dejamos las micosis sistémicas, ¿ya? O endémicas también, por algunos de los representantes más conspicuos de las micosis oportunistas, ¿ya? A la cabeza la cándida, fíjense. ¿Qué cosa es la cándida? Bueno, la cándida es un comensal natural en el tubo digestivo, ¿ya? Que puede, ante estímulos de proliferación, traslocarse del tubo digestivo al torrente sanguíneo, ¿ya? Debido a muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo,
en la utilización agresiva de algunos antibióticos. Esto me va a generar destrucción de algunas bacterias comensales, me va a permitir la liberación de esos nichos con la destrucción de estas bacterias y la proliferación de la cándida, porque acuérdense, la cándida no responde a antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Entonces, esos pacientes que están internados y que están recibiendo antibióticos de amplio espectro, generalmente van a desarrollar candidiasis debido a este mecanismo. Pérdida del nicho, aumento de la proliferación de cándida y translocación del tubo digestivo al torrente sanguíneo. Así que si tienen un paciente con antibióticos de amplio espectro por mucho tiempo y que está empeorando clínicamente con fiebre, con estado en general, el estado en general está empeorando, hay que sospechar de una candidiasis, ¿ya? Capacidad de adhesión. Esto es interesante. La cándida desarrolla un mecanismo de adhesión que puede ser inespecíficos o específicos. Los inespecíficos generalmente obedecen a leyes de Van der Waals, ¿no? a uniones de tipo hidrofóbicos, mientras que la adhesión específica está mediado por ligandos y receptores. Algunos ligandos a nivel de la pared de la cándida se unirán a algunos elementos celulares y esto me dará mayor capacidad de adhesión. En el caso de los hongos, hablamos de que su pared celular tiene gran cantidad de glucanos, ¿verdad? Y el glucano es reconocido por un receptor de membrana que se llama la adectina 1. No quiero ahondar mucho en este tema porque esto es más inmunología, pero como les digo acá, no se debería distinguir entre microbiología e inmunología porque todo esto ocurre simultáneamente. Entonces lo que ocurre es que al momento de unirse con este elemento celular de la inmunidad innata, que es la adectina, que es una leptina de tipo C y es un receptor de patrón molecular, al momento de unirse con este glicano es reconocido. Entonces, esta célula generalmente es un fagocito, va a comenzar la producción de algunas interleuquinas necesarias para la destrucción de ese hongo, que puede ser o grandes cantidades de interleuquina 6 o grandes cantidades de interleuquina 12, dependiendo de si el hongo es intracelular o extracelular. Y de eso también va a depender la respuesta. Si es intracelular, habrá producciones intensivas de interleuquina 12 con polarización a respuesta TH1, mientras que si es extracelular, habrá una respuesta TH17 mediados por interleuquina 6 sobre todo, ¿ya? Interleuquina 6, respuesta TH17. Entonces, con eso el hongo se destruye, porque en la respuesta TH17 existen la interleuquina 17, la interleuquina 22, que son interleuquinas. La 22 va, lo que se le llama como, va a haber un aumento de la función de la membrana para evitar el paso del patógeno, y el 17, la interleuquina 17, va a ir hacia la médula y le va a decir que produzca grandes cantidades de neutrófilos para la destrucción de este hongo extracelular. Hidrofobicidad. Como les dije, la adhesión puede depender de mecanismos específicos o inespecíficos. La hidrofobosidad es un mecanismo inespecífico. ¿Por qué? No sé si ustedes han visto en sus baños o alguno de estos gadgets. Son como una suerte de chupones que se les pone en la pared o en las cerámicas y quedan pegados ahí. No sé si han visto esos chupones. Esa adhesión depende de la hidrofobicidad. Depende de enlaces hidrofóbicos. ¿Por qué? Porque al momento yo de hacer presión, lo que hago es desplazar todo el agua de adentro. ¿Entienden? Y eso me va a provocar una unión hidrofóbica, porque toda el agua de adentro la desplacé al momento de hacer la presión. Es exactamente lo que ocurre con la cándida. ¿Ya? Sus componentes hidrofóbicos, sobre todo los tubos germinales, que son componentes altamente hidrofóbicos, van a acondicionar la unión hidrofóbica a algunas estructuras puede ser propias del organismo o pueden ser estructuras incluso fabricadas por el hombre como catéteres. ¿Ya? O sea que la vía de entrada de este cándida puede ser por translocación gastrointestinal o también puede ser a través de catéteres. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo se adhiere a estas estructuras? Se adhiere a través de enlaces hidrófobos. ¿Ya? También tiene un mecanismo muy interesante que es el cambio de fenotipo y que va a variar sus características fenotípicas dependiendo del el entorno en el que se encuentra. Esta es una suerte de adaptación al medio. ¿Ya? Y el tignotropismo es una característica también bastante particular de la cándida en la que se puede evidenciar una adaptación de la célula a las anfractuosidades de algunas estructuras. Por ejemplo, en el caso de los catéteres, ¿ya? Se va a adaptar casi perfectamente a las anfractuosidades, a las irregularidades de ese catéter. Eso se conoce como tignotropismo. ¿Ya? Criptococo, de todos los oportunistas, el que más virulencia tiene, y esta virulencia se le debe sobre todo a esta cápsula polisacárida, ¿ya? Esta cápsula gruesa polisacárida que al momento de ser ingerido por los fagocitos va a haber una deficiente presentación antigénica. ¿Ya? Acuérdense, la presentación antigénica va a depender única y exclusivamente de péptidos, y acá estamos hablando de una cápsula polisacárida bastante gruesa. Entonces eso va a interferir con la presentación antigénica y en consecuencia con una respuesta inmune vigorosa. O sea, tiene un mecanismo de evasión inmune propia. Otro mecanismo, la producción de melanina. Esta melanina aparentemente le daría a este hongo el neurotropismo, porque este hongo no se va a quedar en la sangre, sino que va a migrar hacia el cerebro, se va a encontrar en el LCR, ¿no? Entonces, este neurotropismo estaría mediado por la melanina. Además, por supuesto, de conferirle algunas cargas negativas que le va a impedir unirse a los anticuerpos o al complemento. Entonces, estamos hablando de otro mecanismo de evasión. Y el cruzamiento MAT-alfa es un cruzamiento genómico que provoca la activación de un gen, y esta activación de este gen me va a provocar aumento de melanina y aumento del grosor de la cápsula polisacárida. O sea, me va a provocar el aumento de estos dos factores preeminentes de evasión inmune del criptococo. ¿Ya? Bueno, el Aspergillus va a tener algunas gliotoxinas que le va a permitir evadir la fagocitosis. Va a tener proteinasas como las elastasas, las fosfolipasas, las catalasas. Y sus conidios van a tener resistencia intrínseca a la fagocitosis, ¿no? Fíjense la morfología del Aspergillus, ¿no? Del género. Bueno, pero ¿cómo llegamos al diagnóstico? Llegamos al diagnóstico a través de tres aspectos, ¿no? Uno, el microbiológico, a través de la obtención de una muestra clínica, su aislamiento, su observación directa al microscopio o a través de cultivos. Puede ser inmunológico, ¿no? A través de ensayos como el ELISA, ¿ya? Que me permiten detectar algunos antígenos en particular. Y puedo puedo realizar un examen histológico, anatomopatológico, en el que retiro una porción del tejido y o gracias a algunas coloraciones puedo ver la presencia del hongo. Esto sobre todo es importante, este último aspecto, en el caso de hongos que son difíciles de aislar o difíciles de cultivar, como las lombomicosis, por ejemplo. ¿Ya? En estos casos sí es necesario hacer un estudio anatomopatológico, es decir, biopsiar y directamente verlo al microscopio. Mientras que la mayoría, afortunadamente, se puede hacer con métodos de obtención sencillos, ¿no? Dependiendo de la región comprometida. Como por ejemplo, si yo tengo la sospecha, aquí en el diagnóstico de estos hongos, lo que va a primar sobre todos los otros aspectos es la sospecha clínica. Si yo tengo una fuerte sospecha clínica, eso se le comunica al laboratorio, a los médicos del laboratorio, a los patólogos clínicos, y los patólogos clínicos dirán o darán su
su consejo de cuál será el mejor tipo de muestra a realizar. Por ejemplo, si yo estoy sospechando cándida, es un paciente expuesto a antibióticos de amplio espectro y sigue con un mal pronóstico, sigue con deterioro del sensorio, con fiebre. Entonces, lo que se le puede aconsejar es la obtención de sangre a través de hemocultivos para aislamiento de cándidas. No sabemos si será albicans o no albicans, pero para eso tenemos que estudiarlo, tenemos que cultivarlo y verlo en el microscopio, ¿ya? Para ver sus características y en base a eso hacer la diferenciación. Pero ¿qué pasa si yo estoy sospechando de un fusarium, por ejemplo? No voy a tomar en sangre la muestra, pues, ¿no? Sino que lo voy a tomar directamente del ojo. Entonces, es necesario saber cuáles son las regiones del cuerpo donde predominan algunas infecciones micóticas. Eso es importante. Y sobre todo la sospecha clínica y la buena comunicación entre el clínico y el laboratorio, ¿ya? Y en el caso de los ensayos inmunológicos, aquí vamos a tener, por ejemplo, el antígeno de criptococo o el famoso galactomanano, ¿no? Para el aspergillus. Fíjense ahí, este paciente con catéteres, este paciente seguramente además está expuesto a antibióticos de amplio espectro, entonces eso lo lleva al riesgo duplicado de obtener algún tipo de candidiasis, ¿no? Porque acuérdense, en estos dispositivos, en estos catéteres es donde va a sentarse la cándida, ¿no? Ahora, una vez que tengo la muestra, tengo varias opciones. Tengo la muestra obtenida, ya me empapé de la clínica del paciente, ya tengo la sospecha clínica, entonces podemos hacer la observación directa del hongo en el microscopio sin ningún tipo de coloración. Me puedo ayudar con coloraciones auxiliares como el blanco de calcoflúor o el azul algodón de lactofenol. Y eso me va a permitir tener el resultado en menos de una hora. Así que es cierto que no me va a dar un diagnóstico preciso, pero al menos me va a orientar hacia el género y eso me va a poder ayudar a tomar medidas inmediatas como la administración de antifúngicos, ¿ya? Entonces, la microscopía directa, si bien es cierto, no tiene muy buena sensibilidad, me ayuda bastante porque el resultado lo tengo en menos de una hora y eso ya puede ayudar a orientar el tratamiento al clínico, ¿ya? En la mayoría de las veces va a ser necesario un cultivo, ¿ya? Un cultivo previo en algunos medios convencionales y posteriormente su identificación en el microscopio en base a ese cultivo. Estamos hablando que en el caso de los hongos se puede llegar a esperar hasta 28 días para que pueda crecer, imagínense, o sea, no es tan eh, trepidante su replicación como en el caso de las bacterias, que en una cuestión de horas ya están formando colonias y en 24 horas ya hay colonias. Aquí no, los hongos, si bien es cierto, son más viables, es decir, aceptan o se adaptan a condiciones más hostiles en el ambiente, sí demoran en crecer. ¿Ya? Esa es una característica importante de las micosis. Los hongos pueden llegar a crecer entre 5 a 7 días, sobre todo las cándidas, a nivel de los hemocultivos, ¿ya? Pero si yo tengo una infección micelial, o sea, sobre todo a nivel de IFAS, es bien difícil que salga positivo en un hemocultivo. Así que voy a tener necesariamente que hacer el cultivo convencional. También me puedo ayudar de una tinción Gram. ¿Ya? La tinción Gram me puede ayudar bastante, puesto que la mayoría de los hongos son Gram positivos, o sea, su pared puede llegar a contener este colorante y me puede dar un aspecto Gram positivo, ¿ya? Fíjense abajo, esa es la nocardia. Yo estoy seguro que muchos me dirían que son IFAS. Y efectivamente, morfológicamente, tienen el aspecto de IFAS. Pero si hacemos el estudio genómico, resulta que la homología es mayor con las bacterias. Así que esta salió de los actinomicetos, salieron de la clasificación de los hongos y ahora son bacterias, ¿ya? ¿Qué puedo utilizar para cultivar estos honguitos? Puedo utilizar algunos medios selectivos o no selectivos.
¿Qué son medios selectivos y qué son medios no selectivos? Bueno, medios no selectivos crece de todo, pues, porque hay los suficientes nutrientes como para que crezca de todo, no selectivos. Y en los selectivos existen algunas sustancias que pueden inhibir algunos microorganismos y esto podría favorecer el crecimiento de otros. Un caso típico, por ejemplo, es el agar sangre. El agar sangre es un medio no selectivo, porque permite el crecimiento de todo, ¿ya? De todito, gran positivos, gran negativos, hongos, todo crece ahí. Pero el agar McConkey es un agar selectivo, porque ya tiene ya algunas sustancias que permiten la inhibición del crecimiento de gran positivos y solamente favorecería el crecimiento de gran negativos. Así que es un selectivo para gran negativos. Igual ocurre en los hongos. Fíjense acá, este es un agar saburó, ¿ya? Gran cantidad de dextrosa, de azúcar. Tiene algunas sustancias, puede tener algunas sustancias inhibidoras como la ciclosimida. El DTM también es un agar sobre todo para el crecimiento de dermatofitos, vamos a verlo más adelante. Y también podría tener esta cicloheximida. Esta cicloheximida es una sustancia que inhibe patógenos colonizantes y solamente prioriza el crecimiento de hongos que pueden ser patógenos. Sin embargo, hay algunos hongos que pueden inhibir su crecimiento por esta cicloheximida, como por ejemplo el Trichosporum. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos algunos medios como el cromo agar, que es un medio además de selectivo, también es diferencial, porque aprovecha algunas características metabólicas del hongo para dar algún color y poder diferenciarlos, ¿no? Si es un color verdecito, es una Candida albicans. Si además de eso hago el cultivo en agar de harina de maíz, veo las clamidiosporas, veo las pseudohifas y los blastoconidios clásicos, eso aquí en la China es una candidiasis, ¿ya? Es una Candida albicans. Y acá también tenemos la botellita del hemocultivo, ¿no? Acuérdense, en casos de candidiasis diseminadas, en pacientes sobre todo expuestos a antibióticos de amplio espectro, pueden crecer estas cándidas en este medio, más o menos entre el quinto al séptimo día, ¿ya? Bueno, no sé si hay preguntas, porque ya terminamos la primera parte. No, doctor, puede continuar. Excelente. Continuamos entonces. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? Sigue en la otra presentación, doctor. ¿Sigue la otra? No, digo, A ver, sigue en la presentación anterior en la que estaba. ahora. eh, aún no se ve. A ver, voy a ver qué hago ahorita. A ver. Mm, ahora sí. Ahora sí se ve, doctor. Excelente. Bueno, si no hay preguntas, en todo caso esperamos al final de esta para realizar algunas y empezaremos ahora con las micosis superficiales y cutáneas. Ya tienen una idea general de la clasificación. Yo quería hacerlo así en general porque, como les digo, clasificación de micosis hay muchas y por lo general son abstrusas y pueden llevar a confusión. Entonces, lo ideal es la clasificación que les he dado en la exposición anterior en base a la profundidad, superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas o endémicas y candidiasis oportunistas, o perdón, micosis oportunistas. A mí me gusta bastante porque es didáctica esa clasificación. Entonces vamos a empezar con las micosis superficiales y cutáneas. ¿Qué cosa es una micosis superficial? ¿Qué cosa es una micosis cutánea? ¿Qué cosa es una micosis subcutánea? ¿No? Esto va a depender de la profundidad. Una micosis superficial es aquella que solamente va a estar confinada en las capas muy
exteriores de la piel, sobre todo capa córnea, la estratocórnea. ¿Ya? Entonces las micosis superficiales en general no dan síntomas. ¿Ya? La interacción hospedero-hongo es mínima, por tanto no hay una activación del sistema inmune, no suele haber una activación del sistema inmune y por tanto los signos y síntomas, sobre todo los síntomas son mínimos. Puede haber algo de prurito, pero en general son mínimos. Por tanto, ¿cuál es la importancia que reviste este tipo de micosis? En realidad es una importancia meramente cosmética. ¿Ya? Es una micosis que los pacientes le van a llegar, le van a decir, ¿sabe qué, doctor? Esto se ve feo, quiero que me lo quite. Entonces, es esencialmente de estética. ¿Ya? Son micosis que pueden generar alguna alteración estética y nada más. Entonces, esos son micosis superficiales. Ahora, si este hongo adquiere la capacidad de poder penetrar más y llegar incluso al estrato granuloso, se ha visto que algunos dermatofitos pueden llegar hasta el estrato granuloso, es raro, pero pueden hacerlo, o sea, penetrando la córnea, el estrato lúcido y el granuloso. Entonces aquí tenemos a las micosis cutáneas, ¿ya? Sobre todo los dermatofitos, pero también hay otras dermatomicosis, como algunas micosis asociadas a cándidas, por ejemplo. ¿Ya? Las cándidas pueden provocarme onicomicosis, pueden provocarme micosis cutáneas. Y a manera que penetra más y atraviesa la dermis, incluso puede llegar a las fascias, a los músculos, en fin, son las micosis subcutáneas. ¿Ya? Por ejemplo, el Sporotrix schenki, que lo vamos a ver, me parece, en la clase siguiente, ¿no? No sé cuándo será, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Muy bien, entonces tenemos aquí la clasificación de la micosis superficial. Tenemos 4 entidades clínicas importantes: la pitiriasis versicolor, la tiña negra, la piedra blanca y la piedra negra. Estas son las entidades clínicas. Ahora, ¿cuál es el hongo productor? En la pitiriasis versicolor está asociado generalmente a Malassezia furfur, pero no es el único. Puede haber otras malacesias como la Malassezia globosa, la Malassezia sympodialis, en fin. ¿Ya? Pero la más común es la Malassezia furfur. En el caso de la tiña negra, el agente etiológico es lo que antes se conocía como Exophiala werneckii. Exophiala werneckii. Antes era ese nombre, el Exophiala. Ahora ya no se utiliza ese nombre, ahora es el Orteae. Ortaea werneckii, ese es el nombre actual. Ortaea werneckii. En el caso de la piedra blanca, varios, hay el género del Trichosporum y son varias especies las responsables. Tenemos el Trichosporum inking, el Asai, el mucoides, ¿no? Pero esos están asociados a la misma entidad clínica, ojo. Y la famosísima piedra negra, que es la Pedraea orteae, ¿no? Vamos a ver algunas de las características clínicas de estas entidades. Vamos con la pitiriasis versicolor. Bueno, la pitiriasis versicolor es una enfermedad que abunda sobre todo en regiones tropicales y subtropicales. ¿Ya? Está asociado sobre todo a nivel de adultos jóvenes. ¿Ya? Aparentemente, debido a que estas malacesias no se encuentran ni en el suelo ni en animales, sería una enfermedad propia del hombre y sería transmitida a través de el contacto con sustancias queratinizadas, ¿no? Estas sustancias queratinizadas pasan a otro hospedero y puede haber contagio de esa forma. El aspecto clínico es muy particular porque podemos encontrar aquí lesiones maculares hipo o hiperpigmentadas. ¿Ya? Generalmente las personas de color van a tener sobre todo lesiones hipopigmentadas, ¿ya? Mientras que en las personas blancas van a haber lesiones un poco hiperpigmentadas o de color rosadito a marrón.
Predominantemente estas lesiones se asientan a nivel del torso, brazos, cuello, ¿no? Y al momento de hacer el raspado y ver al microscopio y teñirlo, por ejemplo, en este caso con hematocilina y eosina, nos vamos a encontrar con hifas alineadas, fíjense, hifas bien alineadas, junto con algunas levaduras o células levaduriformes que van a tener una característica bastante, bastante particular al momento de hacer la división, al momento de generar su célula progenitora, y es esta. Si nosotros lo vemos aquí, vamos a encontrar un collarín en torno a la célula hija. O sea, en el momento que hay la gemación, hay una suerte de collarín que rodea a la célula hija. Esta característica es privativa de la pitiriasis versicolor, es decir, de la malacesia furfur, o de la malacesia globosa, o de la sinfodialis, ¿ya? Este collarín que se forma en torno a la gemación, bastante particular de esta afección. Ahora, estas levaduras pueden llegar a medir hasta 8 micras, ¿ya? Más o menos está así, pues, ¿no? Una levadura puede estar entre 5, 4, 8 micras. Y si queremos una referencia, la mejor referencia a nivel de células es el Lematie, que tiene un diámetro aproximado de 7 micras. Entonces, más o menos estas levaduras los podemos encontrar casi del tamaño de un Lematie, ¿ya? Entonces, característica, hifas alineadas y presencia de células levaduriformes en gemación. Ahí está la pitiriasis versicolor en una paciente blanca, ¿no? Se pueden ver imágenes rosadas, hipopigmentadas. Y aquí nos encontramos o nos topamos con una herramienta bastante útil, que es la lámpara de Wood. La lámpara de Wood es una luz que es emitida de una lámpara de mercurio. Es una onda de más o menos una longitud de onda de 450 aproximadamente nanómetros, o sea, es bastante potente. La energía de esa onda es fuerte porque tiene una longitud de onda pequeña. Entonces, esa capacidad física le llega o le lleva a penetrar incluso hasta la dermis. Entonces, nos puede dar idea de hasta dónde está llegando la lesión, porque puede llegar incluso hasta la dermis. O sea, es una luz de gran potencia que me permite penetrar hasta tejidos profundos de la piel, ¿no? Hasta la dermis. ¿Y de qué me ayuda esta lámpara de Wood? Al exponer esta luz a la lesión, y esta lesión se tiñe verdosa o amarillenta, es un signo que me podría llevar a sospechar pitiriasis versicolor. No es un signo patonomónico de pitiriasis versicolor, puesto que algunos otros como por ejemplo el Microsporum canis o el Trichophytum shauleni, también me puede dar estas coloraciones en la lámpara de Wood, pero me ayuda a sospechar. Entonces, si yo hago unidad clínica, veo lesiones sugestivas, en la lámpara de Wood me topo con estas lesiones amarillo-verdosas, y además a la microscopía me encuentro con hifas alineadas y con levaduras de tamaño entre 3 y 8 micras, entonces yo puedo decir con toda seguridad que esa es una malacesia, ¿ya? Y por tanto la entidad clínica es una pitiriasis versicolor. A ver, ¿qué tenemos con respecto a la tiña negra? Como les dije, antiguamente la tiña negra se le conocía como Exophiala wernicki, ¿ya? Era su nomenclatura antigua. Ahora se le conoce como Ortaea wernicki, ese es el nombre actual, ¿ya? Entonces la tiña negra es una entidad, como superficial que es una entidad benigna, generalmente no da síntomas,
tiene una característica importante, que es generalmente las lesiones son en las palmas y en las plantas de los pies. Son lesiones por lo general únicas, irregulares, ¿ya? Y bien oscuras. ¿A qué se le debe esta característica del color? Bueno, este es un hongo de matiacio. Eso quiere decir que tiene una tinción oscura, ¿ya? Esa es la característica de este hongo. Si nosotros hacemos la prueba de tejido y lo tratamos con hematocilina iosina, vamos a ver estas estructuras artroconidias, fíjense estas artroconidias, que son hifas con los conidios que ya se están separando, ¿no? Ya están listos para servir para la reproducción asexual, ¿no? Esas son las artroconidias. Además, esta estructura le dota de alguna capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, aquí encontramos artroconidias, fíjense en las artroconidias típicas de la Ortaya werneckii. La lesión también típica, casi una lesión única en palmas y en plantas de los pies. Ahí está, fíjense. Puedo hacerla el examen directo. También se puede evidenciar las artroconidias. Y en los cultivos me van a dar este tipo de colonias aterciopeladas y bien oscuras, debido a que es un hongo de matiáceo. O sea, es un hongo que intrínsecamente produce una tinción oscura. Entonces, hasta ahora estamos hablando simplemente de hongos que no revisten mayor importancia en términos de síntomas y en términos de gravedad. Son hongos que simplemente afectan el ornato, que afectan a la estética, ¿ya? Y por lo general se tratan con queratolíticos, ¿no? Con ácido, hay algunos preparados como el de Whitefield, una pomada que tiene ácido salicílico, en fin, varios queratolíticos para retirar toda esa capa y con esa capa se vaya también el hongo, porque acuérdense que estos hongos se asientan en, en capas muy externas de la piel. Así que casi no se usan azoles, terbinefinas, salvo que sean tópicos nada más, ¿no? La piedra blanca. Hasta ahora tenemos entonces pitiriasis versicolor, tiña negra, ahora vamos por la piedra blanca. ¿Quién es el agente causal de la piedra blanca? Bueno, es el género Trichosporum, ¿ya? En este género pueden haber varias especies involucradas, como el Trichosporum inquin, asai, el mucoides, ¿ya? Pero todos estos tienen una presentación clínica similar y es la formación de una suerte de collarín a nivel del tallo de los cabellos. Fíjense aquí, ¿no? Por eso le dicen piedra blanca, por el aspecto que tiene, es una piedrita, ¿no? Que va a comprometer el tallo, pero generalmente no el cuero cabelludo. Al momento de hacer una tinción, por ejemplo, con azul de lectofinol, ahí se pueden ver algunas estructuras micóticas, ¿no? Algunas hifas, algunos blastoconidios. Aquí tenemos la presentación clásica en un medio convencional. Eh, Miren el tipo de colonia, que es una colonia seca, arrugadita, cremosa, ¿no? Y acá también podemos encontrar algunas levaduras y también hifas, ¿no? Entonces yo retiro la lesión, lo veo al microscopio y me encuentro con esto y además hago el cultivo, que no es necesario. Para este tipo de cosas generalmente solamente es suficiente el ojo clínico nada más, ¿ya? Me puede ayudar una microscopía directa tal vez, sí, pero generalmente no llega en este tipo de micosis a la utilización de medios de cultivo. O sea, no tiene lógica cultivar estos hongos. Entonces, el collarín blanco, patonománico de la piedra blanca, ¿no? La piedra negra. Y esta es
Esto me gusta bastante porque este es uno de los pocos hongos que ostentan una reproducción sexual a través de estas ascosporas. O sea, como les digo, la mayoría de los hongos en las muestras clínicas tienen una forma anamorfa, o sea, asexual, ¿no? Casi formas teleomorfas no hay. Esta es la excepción. ¿Cómo se llama este hongo? Es Piedrahia hortae. Piedrahia hortae es el nombre de este hongo que produce la piedra negra. Tiene reproducción sexual, fíjense ahí esos ascosporas o ascoconidios. Tiene una suerte de aspecto oscuro, ¿no? Como un cemento, le dicen, que ayuda a pelmazar todas las hifas. Así que esta le da pues la característica de piedra, ¿no? Igualmente que la piedra blanca se puede encontrar en el tallo del, del cabello, ¿ya? Y puede haber compromiso del cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos las ascosporas, eso es patonomónico de Piedrahia hortae, ¿ya? Es una piedra negra, definitivamente. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, de todos los que hemos mencionado hasta ahora, los dos últimos, tanto la piedra blanca como la piedra negra, están asociados a temperaturas tropicales y subtropicales y a una higiene deficiente. Por tanto, incidir en estrategias de higiene y el retiro de las lesiones, como por ejemplo el corte de cabello, es una de las piedras angulares del tratamiento, ¿ya? Entonces, si me encuentro con estos pacientes, bueno, tienen este problema de la piedra negra o la piedra blanca, les corto el pelo y listo, santo remedio, ¿ya? No es necesario gastar en otro tipo de tratamiento. Y por supuesto incidir en las estrategias higiénicas, pues. Generalmente piedra blanca y piedra negra está asociado a deficiencia en la higiene. Mientras que la malacesia furfúrea es más contacto directo. En el caso de la tiña negra, el contagio es más por traumatismo, ¿ya? El paciente se choca y puede tener un contacto traumático en la piel, ¿ya? O sea, no están asociados sí a clima, pero no a hábitos higiénicos. Y la piedra blanca y la piedra negra sí. Entonces, dejamos de lado las micosis superficiales y ahora nos vamos a concentrar en las micosis cutáneas, donde sí existen signos y síntomas un poco más importantes que de la categoría anterior, porque en las micosis cutáneas hay compromiso un poco más profundo y por tanto sí puede haber interacción con el hospedero, hay una interacción con el sistema inmune y esto puede provocar síntomas. Entonces, aquí ya no estamos hablando ya de una prioridad cosmética, sino también, más que cosmética, es una prioridad de alivio de síntomas, ¿ya? Del prurito intenso, en fin. Entonces, cuando hablamos de micosis cutáneas, hablamos de mayor profundidad, una interacción más importante con el sistema inmune y, por tanto, sí existen síntomas importantes. De las micosis cutáneas encontramos las dermatomicosis, que es un grupo muy general, pero de estas nos topamos con un grupo muy particular, puesto que están asociados taxonómicamente, o sea, morfológicamente son muy parecidos y que constituyen uno de los factores causales más frecuentes de las micosis cutáneas. Estamos hablando de los dermatofitos. Los dermatofitos son un grupo heterogéneo de micosis, pero que están asociados de alguna forma taxonómicamente, es decir, morfológicamente tienen algunas similitudes, ¿ya? Esos son los dermatofitos. Y de estos dermatofitos reconocemos tres géneros importantísimos, que son el Trichophytum, el Epidermophytum y el Microsporum. Trichophytum, Epidermatophytum y Microsporum. Estos son los tres géneros. Por supuesto, cada género tiene una variedad de especies con potencial patogénico, excepto el epidermatophyton, ¿ya? Porque el epidermatophyton flocusum es el que generalmente es el único que tiene actividad patógena, ¿ya? Los demás no. En el resto, en el caso del Trichophytum y el del Microsporum, sí por lo menos hay 10 especies distintas por cada uno que tienen potencial patogénico, ¿ya?
Muy bien. Entonces hablemos de las dermatofitosis. Dijimos que la dermatofitosis contiene un grupo heterogéneo de hongos que tienen una característica particular. Tienen gran afinidad por la queratina. Y además tienen un potencial destructor sobre esta queratina. O sea, tiene afinidad por esta, se junta fácilmente hacia la queratina, pero también tiene un componente destructor porque es portador de una enzima que es la queratinasa. ¿Ya? O sea, tiene un componente destructor también. Así que este componente destructor lo va a ayudar a penetrar el estrato córneo y puede incluso en casos raros llegar hasta el estrato granuloso. ¿Ya? Entonces eso se lo debe a esta enzima que es la queratinasa. Bueno, estos dermatofitos se clasifican en base a su procedencia. Pueden ser geofílicos del suelo, pueden ser zoofílicos que vienen del animal, o pueden ser antropofílicos que son específicos del hombre. ¿Qué importancia reviste esta clasificación? Esta clasificación es importante por cuanto nos ayuda al pronóstico de la enfermedad. Si es una micosis antropofílica, es decir, una micosis que es del hombre, generalmente estas son crónicas, ¿ya? No dan unas lesiones muy inflamatorias y no responden muy bien al tratamiento. Esas son algunas de las características. Mientras que las antropofílicas y las zoofílicas, puesto que no están adaptados al ser humano, pueden dar una lesión inflamatoria muy intensa, pero lo bueno es que responden muy bien al tratamiento. Son muy sensibles al tratamiento. ¿Ya? Entonces las del hombre pueden ser crónicas y muy baja capacidad inflamatoria, mientras que en el resto sí hay una gran capacidad inflamatoria y son por lo general agudas. ¿Ya? Ahí tenemos los géneros: Epidermatophyton, Microsporum, Trichophyton. De todas estas, ¿ya? A pesar de que existen 3 géneros bien establecidos, sin embargo, el género y la especie que más frecuencia ocupa en este tipo de lesiones es el Trichophyton rubrum, ¿ya? Junto con el Mentagrophyton hace más o menos el 90% de las infecciones, ¿ya? O sea, el más frecuente identificado en este tipo de enfermedades es el Trichophyton rubrum. Vamos a ver más adelante cuáles son las características del rubrum. Las lesiones que ocasionan esta dermatofitosis se le conocen como tiñas, ¿ya? Y esto, el nombre va a depender de la localización. Si es en la cabeza, tiña capitis, tiña corporalis, tiña pedis, ¿no? En fin, depende de la localización, tiña inguinalis, en fin. Pero estas lesiones van a ser muy similares en cuanto a esto. Fíjense la lesión, va a haber un halo muy inflamatorio y esta inflamación va a ir cediendo conforme nos acercamos al centro, ¿ya? O sea, es una suerte de anillo, de aro, ¿no? Donde hay un inicio muy inflamatorio y conforme nos acercamos comienza esa inflamación a periclitar, a disminuir, ¿ya? Esa es la característica de la dermatofitosis. Como dije, no suele pasar el estrato granuloso. Propiedades, características, bueno, para no hacerlo muy largo, fíjense, el epidermatophyton tiene macroconidios, ¿ya? El microsporum tiene también macroconidios y el trichophyton se caracteriza no por microconidios, sino por, no por macroconidios, sino por microconidios. Entonces, el epidermatophyton y el microsporum yo los voy a detectar por el tipo de macroconidios. Casi no tienen microconidios, mientras que el trichophyton los voy a identificar por la disposición de los microconidios, ¿no? Eso es importante para efectos de identificación. Vamos a ver. Aquí está la clasificación que les digo: antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. Fíjense, antropofílicos propios del hombre. Miren acá, tonsurans, Trichophyton tonsurans. Este está asociado con la tiña capitis, pero tiene una característica esta infección: es no inflamatoria, cosa que lo diferencia, por ejemplo, de las tiñas capitis producidas por Microsporum canis o Trichophyton mentagrophyto.
Como estos son zoofílicos, suelen ocasionar mayor cantidad de inflamación. Así que estas generalmente, las ocasionadas por los zoofílicos, generalmente se les van a llamar tiñas capitis, porque está en la cabeza, pero le van a poner inflamatoria, tiña capitis inflamatoria, porque está ocasionado por zoofílicos y esto suele venir acompañado de mucha inflamación. Mientras que los antropofílicos, como la tonsurans o la Shaoleni, ¿no? Generalmente no dan lesiones muy inflamatorias. Bueno, ya vamos a las características y terminamos. ¿Cómo reconozco yo el género epidermatofito? Como dije, el epidermatofito como el microsporum se les identifican por sus macroconidios, que son estas estructuras grandes, septadas, en forma de mazo, fíjense. Casi no hay microconidios, que son estructuras mucho más pequeñitas. Entonces, esta forma de mazo y la característica lisa de la pared de este macroconidio me está hablando probablemente de un epidermatofito. Y como me interesa a mí los epidermatofitos con implicancia clínica, es un flocosum, pues. Porque el flocosum es la única especie de epidermatofito que tiene potencial patógeno sobre el hombre. Entonces, epidermatofito, un flocosum, macroconidios con paredes lisas, ¿no? Septadas, no microconidios. Fíjense el género Microsporum, esta disposición fusiforme del macroconidio. Eso no se van a olvidar nunca. Van a ver así en el microscopio, este es con azul de lactofenol, sí, azul de lactofenol. Lo ven en el microscopio así, directo, no tienen dudas al respecto. Es un microsporum. Y puede ser varios géneros, ¿no? En este caso es el canis. Perdón, varias especies, en este caso es el Microsporum canis. Género Trichophytum. En el Trichophytum ya les dije, acá la diferencia o la identificación no estriba en la localización de estas macroconidias, sino más bien en las microconidias. Pero eso no excluye la localización de macroconidias. Puede haber macroconidias, pero lo principal son estas microconidias en forma de lágrimas, fíjense. ¿Ya? Esto es típico del Trichophytum rubrum. Y esto, junto a las características del cultivo, me va a permitir dar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico puedo utilizar lámpara de Wood, puedo utilizar una observación directa a través de KOH, que es el hidróxido de potasio para la destrucción de la queratina. Puedo utilizar, en este caso, miren, este es el mentagrofitos, el tricofito mentagrofito. Puedo utilizar alguna coloración accesoria, complementaria, como el azul del lactofenol o el blanco de clorofluor. Y aquí puedo utilizar también cualquiera de los medios. Puede ser Saburo o también puede ser el DTM, que es un medio para dermatocitos específicos. ¿Por qué es específico? Porque este suele virar, es un diferencial, porque suele virar. Cuando es un dermatofito, cambia de color del amarillo al rojito. ¿Ya? Eso me está diciendo que es un dermatofito porque está utilizando peptonas como fuente de nitrógeno. Y esto me genera la producción de álcalis y el rojo fenol va a virar hacia un color rojito. Ahí está el agar DTM. Fíjense, como estos de acá, que esto parece que son hifas, más pareciera que fuera Aspergillus, no dan ningún cambio de color, mientras que estos, que sí son dermatofitos, dan un cambio de color rojo. Ahora, no sé qué dermatofito será, habría que analizar la característica de la colonia y además ver las características microscópicas. Pero por el cambio de color estoy seguro que es dermatofito. Y algunas características de las principales. La principal de todas es el Trichophytum rubrum, que hacen, junto con el Metagnophytum, por lo menos el 90% de todas las infecciones. ¿Ya? Característica, macroconidios casi no hay, o si hay, pues son únicos, y gran cantidad de microconidios alargados en forma de lágrima. Fíjense la colonia, es una colonia algodonosa, blanca, ¿ya? Que tiene una característica al momento de ver el reverso. Fíjense. En el reverso encontramos colonias rojas. Y de ahí viene rubrum. Rubrum viene de rubro. Rubro, además de categoría, en fin, tiene otra acepción que es rojo. Entonces, por eso se le conoce como Trichophytum rubrum, porque al reverso del agar se le puede ver colonias rojas. Es uno de los más conspicuos responsables de la onicomicosis y suele dar en cultivos de ureasa, perdón, en cultivos sólidos de urea,
suelen dar urea negativa o débil, ¿ya? Entonces, si me sale una negativa o una urea débil, y veo todas estas características juntas, sospecho de un Trichophytum rubrum. Trichophytum, Mentagrophytus en todas sus variedades, interdigitales, Mentagrophytum, miren la característica de las hifas, puede ver una colita de chancho, esto se le dice colita de chancho, ¿no? Espiraladito, y miren la disposición de sus microconidias, ¿no? Es una disposición bastante particular. En el cultivo me encuentro igual con colonias algodonosas, claras, pueden ser cremosas o blancas, y en el reverso me voy a encontrar con una tinción amarillenta. Esto lo diferencia del Trichophytum rubrum, que es rojita. Esta es medio amarillenta, ¿no? Ese es el Mentagrophytus. Y el Mentagrophytus y todas sus variedades dan positivos en urea, o sea, tienen ureasa, ¿ya? El Trichophytum tonsurans, como les dije, genera una tiña capitis de tipo no inflamatoria, y si lo vemos en el microscopio nos va a salir una disposición de microconidias en forma de cruz. Es bastante característico esto para la identificación, esta cruz. Y el Microsporum canis, como es un hongo zoofílico, que está en los felinos, en fin, sí produce un componente inflamatorio. Así que encontramos una tiña capitis, pero inflamatoria, ¿eh? Mucho más inflamatoria que la producida por tonsurans. Ahora, ¿por qué no hago la clasificación en base al lugar de infección? Es que es muy difícil. Nosotros podemos hablar de un lugar de infección en particular, y en ese lugar en particular puede haber una gran cantidad de agentes involucrados. Por eso lo mejor es simplemente hacer la clasificación en base al género, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, eso sería todo. Todo está bien, doctor. ¿No hay preguntas? Menos que un compañero quiera hacer preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces una consulta para ti. ¿Cuándo sería nuestra próxima reunión? ¿Y qué El día viernes, tema? doctor. El Este día viernes. viernes. Sí. Ya. ¿Cuál es el tema? Me Eso no parece que lo... son subcutáneas, ¿no? Y algunas miceliales, ¿no? Perdón, pseudomicosis, ¿no? Sí, doctor. Sí. Ya, ya. Listo. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro, aunque este es un tema bastante denso, ¿no? Como les digo, debería estar a cargo de un solo médico la realización de hongos nada más, porque este va a tratar la clasificación y en base a esa clasificación va a desarrollar todo lo demás. No me parece del todo didáctico tratarlo por hongos separados, sino que hay que verlo ordenadamente en base a la clasificación. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Ojalá les haya gustado la exposición. Cualquier